Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. Gracias, gracias por estar. No, por favor, un gusto. Bueno, como te había contado, acá hay algunos estudiantes de distintas carreras. Hay algunos que les interesa los temas de la Constitución. Venimos con algunos trabajando algunas cosas de estas. Está Sebastián Zancari, que es un profesor de la facultad de la Universidad de Buenos Aires. Somos colegas. La idea para todos es charlar con Marcelo Bassani, que ha sido diputado nacional muy joven, ha sido convencional constituyente, ha formado parte de todo ese proceso que es bien interesante y que nosotros lo conocemos de los libros, pero que lo que más nos interesa es poder que nos pueda contar cosas que no aparecen en ningún libro y que solo nos pueden contar los protagonistas, ¿no? Así que muy generoso de tu parte, Marcelo, por estar presente. Y Sebastián, si querés hacer alguna presentación también. Bueno, ¿se me escucha ahí? Perfecto, Marcelo. Bueno, Sí. el proceso constitucional o la reforma constitucional podríamos empezar a analizarla por el proceso preconstituyente. ¿Qué significa el proceso preconstituyente? La circunstancia política que llevan a la Argentina a tener una elección de constituyente. Como ustedes sabrán, la elección de constituyente fue en el año 94, fue en abril del 94, pero la ley que declara la necesidad de la reforma es del 29 de diciembre del 93. Justamente cuando se cumplían 10 años de la reinauguración del proceso democrático en Argentina. Es muy difícil que analicemos el proceso constitucional argentino reciente si no analizamos en qué circunstancias estaba la Argentina y la situación de fragilidad institucional de la Argentina. ¿De dónde venimos nosotros? Nosotros venimos de un proceso donde el doctor Alfonsín llega al gobierno en una democracia disruptiva. Alfonsín nunca estoy compartiendo esta charla con la doctora Almada, que es una gran conocedora, Mónica Almada, de todo el derecho parlamentario, y recién me decía, una de las cosas más interesantes del proceso Alfonsín es ver, la foto de Alfonsín, quién le entrega al gobierno. Alfonsín le entrega al gobierno Videla. Viñones, Reinaldo Viñones. Entonces, es una democracia que estaba en pañales. Los primeros años de la democracia de Alfonsín fueron muy frágiles. Para darle una idea, Alfonsín asume el 10 de diciembre del 83 y estaba Stroessner en Paraguay, Pinochet en Chile, dictadura en Uruguay, dictadura en Brasil y dictadura en Bolivia. Entonces el proceso político fue un proceso complejo. Ya de llegar a la elección, Alfonsín asume a 500 días de la Guerra de Malvinas. Para darle una idea, los padres de los chicos Malvinas tenían 40 años, 42 años. Los chicos fueron a la guerra con 18 años. Y a los 500 días asume Alfonsín con una deuda tremenda. El Estado le tuvo que decir a los chicos, bueno, lo que pasa es que Galtieri, la situación de falta de reflexión, bueno, pero a mucha gente el Estado le convocaba a sus hijos al servicio militar obligatorio y fue una guerra insólita, o una situación muy, muy compleja. Entonces, todo este proceso de debilidad institucional, el gobierno Alfonsín lo tiene esta tensión institucional, esta fragilidad institucional. Es el primer gobierno en Argentina que juzga un golpe de Estado. En Argentina todo lo contrario, muchos de ustedes son abogados, desde el 6 de septiembre de 1930, la propia Corte dicta la doctrina de facto
y los golpes institucionales tenían, por un problema de continuidad jurídica del Estado, nadie los condenaba en forma total. La campaña electoral del 83 fue una campaña muy interesante. El candidato presidente del Partido Justicialista, que era un hombre muy correcto, el doctor Luder, plantea en la campaña que la ley de autoamnistía de las finales del proceso había producido efecto de la cosa juzgada. Alfonsín queda medio solo planteando el juicio y castigo. El proceso de juzgamiento de las juntas militares generó una gran tensión política. Hubo, en el medio de esta fragilidad institucional, el gobierno del doctor Alfonsín pierde la provincia de Buenos Aires en el año 87. Solamente en el año 87 se ganan 2 provincias, Córdoba, con el doctor Angelós, y Río Negro, con Horacio Masachese. Después se pierden todas las demás provincias, entonces la situación electoral era compleja. Y se hace la elección el 14 de mayo del 89, con un error estratégico. Se adelantan 7 meses las elecciones. Había que una transición que exactamente iba a tener 6 meses y 26 días, hasta el 10 de diciembre del 89, y se produce este proceso de adelantamiento de la entrega del gobierno. Así asume el presidente Menem en una situación económica compleja. El presidente Menem designa como ministro de Economía a un economista del grupo Bungibor, que se muere antes de asumir, se llamaba Miguel Roy, y después por ese motivo del mismo grupo proponen a otro ministro que se llamaba el ingeniero Rapanelli, que dura también poco tiempo. El gobierno de Menem no le encontraba solución a la situación económica. En el medio de eso, Menem tiene 2 hiperinflación. El 28 de diciembre del año 89, Herman González dicta la ley del Plan Bonet, que significa que es todos los depósitos son tomados por el Estado y le dan bono a los que tenían depósito a plazo fijo, cosa que se crea una tensión social importante. El gobierno del presidente Menem decide un cambio de alianza internacional. Argentina se va de no alineado. El 9 de noviembre del 89, a 4 meses de haber asumido Menem, se cae el muro de Berlín. El proceso era de una gran fragilidad institucional. Y en el medio de esa gran fragilidad institucional, el doctor Alfonsín empieza a recorrer el país nuevamente, vuelve a ser presidente del partido. Muchos de nosotros lo acompañamos. Era un momento difícil para el radicalismo. Aparece en ese momento un liderazgo alternativo en el partido, que era el doctor de la Rúa, que gana la elección del año 91 en la capital federal como diputado nacional. Luego, el partido entra en una situación de fuerte disputa con el gobierno del presidente Menem. Y en el año 93 hay una elección en la cual tiene un triunfo contundente el gobierno de Menem, ya había estabilizado la economía, y este triunfo contundente lleva a que gane la elección en la capital federal Herman González, que había sido ministro de Salud de Menem, había sido ministro de Acción Social, presidente del Banco Central y ministro de Economía, y ministro de Defensa. Bueno, gana la elección y eso genera una situación el gobierno del presidente Menem empieza a alargar una andanada política para producir un plebiscito para para acorralarnos legislativamente al radicalismo. En el año 91, la Unión Cívica Radical gobernaba 4 provincias. Se ganan 2 provincias más en el 91. Se gana Catamarca con Castillo y gana en Chubut Carlos Maestro. Después de la elección que triunfa el peronismo en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires la elección de diputados la encabeza Alberto Pierri, quien era presidente de la Cámara de Diputados, y en la capital, como recién le decía, Herman González. Después de ese triunfo contundente,
el menemismo o el Partido Socialista tenía un aliado importante, un satélite que era la UCD, que era una fuerza política liberal que le ha dado muchos funcionarios al gobierno del presidente Menem, entre otros la Estelita Chogaray, Adelina D'Alessio de Viola, y había un diputado muy importante en ese momento que era Francisco de Durañón y Bedia, el padre de un muchacho que era el legislador del Frente para la Victoria, que presenta un proyecto de ley que hace una interpretación del artículo 30 de nuestra Constitución, que se requieren las 2/3 partes de los miembros presentes para sancionar la reforma de la Constitución. Como ustedes sabrán, la Constitución Nacional del 53-60, le decimos 53-60 porque recién en 1860 se incorpora a la provincia de Buenos Aires, es una Constitución rígida. Como ustedes sabrán, hay 3 tipos de constituciones: constituciones flexibles, rígidas y pétreas. La nuestra es una constitución rígida. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos para reformarla un procedimiento distinto, mayorías agravadas del procedimiento que se utiliza para sancionar cualquier otra ley. Y nosotros necesitamos una ley que declare la necesidad de la reforma con una mayoría agravada de las 2/3 partes del total de los miembros de cada una de las cámaras y luego convocar una elección a los efectos de la reforma de la Constitución. El doctor Durañona plantea un proyecto en el cual decía que la interpretación correcta de las 2/3 partes era de los miembros presentes. Y esto genera una nueva tensión a los bloques radicales que eran los que se oponían a la posibilidad de la reforma constitucional. Varios de los gobernadores, el gobernador más importante que tenía el radicalismo en ese momento era el doctor Angelos, que fue un gran gobernador de Córdoba, una gran persona de quien tuve el gusto de ser amigo. Y se había sido reelecto el doctor Angelos, pero también se había hecho una interpretación que el primer mandato del doctor Angelos en Córdoba, del 83 al 87, no se tenía en cuenta, se contaba desde la nueva reforma constitucional, cosa que a nosotros nos ponía en una situación compleja para tener una unidad partidaria en el rechazo a las reformas propuestas por el presidente Menem. En el medio de todo esto, Alfonsín, que siempre fue un animal político, Alfonsín es uno de los dirigentes políticos a quien yo tuve el honor de acompañar durante muchos años, que siempre tuvo una gran responsabilidad institucional y siempre puso por delante los intereses del país. Y él ve que esta fragilidad institucional, el presidente Menem y su fuerza política iban a tensar, iban a poner el país al rojo vivo porque el peronismo no encontraba un liderazgo alternativo, el peronismo se había unificado detrás del presidente Menem, todos los sectores peronistas y del peronismo apoyaban la posibilidad de la reforma constitucional, y se produce lo que todo el mundo conoce, que es el Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos es un hecho preconstituyente, donde se discute entre los dos. Hay algunos sectores periodísticos de la derecha intentaron decir que el Pacto de Olivos era un pacto de dos. Sí, la verdad que eran 2 personas centralmente, pero era el presidente de la Nación en ejercicio con el expresidente, y uno era el presidente del Partido Socialista y otro era el presidente del Partido Radical, cuando todavía el bipartidismo era la constante de la vida política argentina, no había tercera fuerza. Tanto es así que para ya adentrarnos un poco más en la reforma constitucional y en la sanción de la ley 24.309 del 29 de diciembre del 93, que declara la necesidad de la reforma, todos los gobernadores apoyaron la reforma de la Constitución, todos, de todas las fuerzas políticas. Y para darle una idea, menos Angelos, casi todos los gobernadores fueron constituyentes. Esta es la convención constituyente que tiene mayor legitimidad en la historia argentina. Porque, como ustedes sabrán, la Constitución del 53
no está Buenos Aires. Por eso se hace en la provincia de Santa Fe. Buenos Aires, hay una reforma. Después no está Buenos Aires y se dice que por 10 años no se va a poder reformar. Luego se reforma la Constitución para que ingrese Buenos Aires después de Casero. Buenos Aires ingresa en el 60 y se hace esta reforma. Pero bueno, después los procesos de reforma, después hay un proceso de reforma en el 60, otro en el 68, otro en el 98. El del 98 era solamente para adecuar los números de la representación parlamentaria y para eliminar las aduanas interiores, son reformas muy chiquitas. La elección de la reforma de 49 con el gobierno del presidente Perón, solamente participa el peronismo, las demás fuerzas políticas no participan. Tanto es así cuando el Perón vuelve a ser presidente en el año 73, no reclama la vigencia de esa constitución. Después hay una reforma muy chiquita, parcial, que incorpora el 14 bis en el 57, también con el peronismo proscripto. Después hay una reforma que fue muy chiquita, en muy pocas cosas, que es en el gobierno de Lanús, una enmienda a Lanús, pero que en el 72, que desapareció cuando vuelve el proceso democrático en la Argentina en el año 73. Y esta reforma tiene dos, digo esto y ya empiezan las preguntas, tiene dos temas centrales. El primer tema central es que participan todas las fuerzas políticas. Segundo, que son en elecciones libres. Tercero, que hay 19 partidos políticos representados, 19 bloques en la Convención Constituyente. Después, hay una gran legitimidad del proceso preconstituyente. Se hace con los 2/3 partes de los miembros del Senado, con los 2/3 partes de los miembros del total de los miembros de diputados. Entonces es una reforma que tiene una gran legitimidad, que moderniza la Constitución y que después tuvo una gran aceptación de la doctrina y ha habido una aceptación pacífica de la reforma constitucional que en otros países o en otras circunstancias de Argentina muchas veces no había acaecido. Entonces la Constitución del 49 fue muy criticada por la Unión Cívica Radical, la del 53, vuelvo a repetir, no estaba Buenos Aires, que se incorpora en el 60. Entonces se puede decir que esta es la reforma más legítima en términos del proceso preconstituyente, de elección de constituyente y en la participación de los miembros de la reforma. La reforma tenía ciertos temas que estaban sujetos a la reforma, en una reforma parcial, integral pero parcial, y tenía una temporalidad, que era 90 días, y una sede, que era Santa Fe, y se incorpora como sede alternativa la ciudad de Paraná. La ciudad de Paraná, a donde nos incorporamos los constituyentes, después sesionamos en el Paraninfo de Santa Fe, en la Universidad Nacional Territorial, y luego se juró la Constitución el 25 de agosto del 94 en el Palacio San José, en el Palacio de Urquiza. Así que ha sido, bueno, una experiencia única y muy enriquecedora. Yo tuve el honor de estar en la comisión del Núcleo de Conciencias Básicas que presidía Jarolaski, que bueno, ustedes, los que son radicales, sabrán que Jarolaski ha sido un presidente del bloque muy importante, y yo tuve el honor de ser el secretario general del bloque siendo muy jovencito en los 2 últimos años de su periodo, y con quien me unía una amistad personal y familiar. Y bueno, y haber acompañado al doctor Alfonsín en el proceso de la reforma constitucional de Santa Fe, que yo soy íntimo amigo de sus hijos, y bueno, la relación que hemos tenido históricamente, los radicales de Buenos Aires con el doctor, ha sido un gran orgullo y una experiencia única e irrepetible. Bueno, ahora si quiere podemos empezar a hablar de la reforma. Yo creo que lo más importante de la reforma, y no yo creo, todo el mundo, la doctrina pacífica, que es el núcleo de conciencias básicas. Si me vienen haciendo preguntas, o si ustedes quieren, yo repaso cuáles fueron los temas del núcleo. Bueno. No sé si es claro. Sí, ahora empezamos con la rueda de preguntas. ¿Sebastián? Sí. Bueno, primero agradecerle que esté aquí con nosotros
compartiendo su valiosa experiencia y testimonio. ¿Se me escucha bien, Gustavo? Perfecto. Sí. Quería preguntarle sobre el tema del núcleo de coincidencias básicas. Si en algún momento se discutió la posibilidad de llamar a una consulta popular. Porque, bueno, usted bien lo dijo, hay críticas desde algunos sectores a que en realidad fue un acuerdo de cúpulas, que la última palabra no la tuvo la ciudadanía en cuanto a este bloque de núcleo de coincidencias básicas. Y bueno, quería preguntarle sobre ese tema. ¿Cuán cerca estuvo la posibilidad de llamar a una consulta popular vinculante? Si nos puede hablar algo sobre ese tema. Bueno, primero, la consulta popular, la experiencia reciente que tenemos, es la consulta popular del plebiscito de paz con Chile del año 85. Y como ustedes saben, eso era no vinculante. Pero bueno, era no vinculante jurídicamente, o sea, el Congreso no obligaba al Congreso, pero sí una consulta popular siempre tiene una vinculación política. Los representantes del pueblo tienen que escuchar la voz de una consulta. En términos de reforma constitucional, es complejo llamar a una consulta. Yo soy... porque esa discusión de una consulta popular puede decir por sí o no, por no la reforma. Después, en términos del núcleo de coincidencia básica, es verdad lo que vos decís, que mucha gente lo criticaba, pero me parece que, para darte una idea, el peronismo era una fuerza política que gobernaba 19 provincias. Nosotros somos la segunda fuerza política que gobernábamos 4 provincias. Entre el radicalismo y el peronismo eran el 90% de la Cámara de Senadores y el 85% de la Cámara de Diputados. Había mucha masa crítica y había todo un debate. Muchos dijeron, el tema del núcleo de conciencia básica, que no era sistémico. Y es verdad que no era sistémico. Lo que era sistémico era políticamente sistémico. ¿Qué significaba? El Partido Socialista, su principal objetivo era la reelección del presidente Menem. Bueno, un objetivo electoral y uno siempre debe respetar las posiciones de otra fuerza política. El principal objetivo del doctor Alfonsín era frenar la tensión institucional y ver si alguna de las ideas que habían surgido en el Consejo de Consolidación de la Democracia durante su gobierno podían ser plasmadas en una nueva constitución. Y bueno, pensemos 4 o 5 cosas estas. Primero, se eliminó el colegio electoral. Muchos, cuando dice se eliminó el colegio electoral, entonces todo el poder fue para la provincia de Buenos Aires porque el voto directo favorece a la provincia de Buenos Aires. Esto lo he escuchado hasta el cansancio. Pero a su vez, se posibilitó la elección directa del intendente de la ciudad. Ustedes recordarán que antes el presidente designaba por decreto, como si fuese un ministro, al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Después de todo lo que dijeron del tema, hay 2 hechos que son incontrastables. Los gobernadores de Buenos Aires fueron 2 veces candidatos después de la reforma del 95. Uno fue en el año 99, el doctor Duhalde, que perdió frente a quién? Frente al alcalde de la ciudad de Buenos Aires, que era el doctor de la Rúa. Si no hubiese habido reforma constitucional, el alcalde de Buenos Aires no hubiese sido de la Rúa, hubiese sido algún amigo del presidente Menem o un dirigente del Partido Socialista. Volvemos. Año 2015, 16 años después. Vuelve a haber un candidato a presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Daniel Scioli. ¿Contra quién pierde? Pierde contra el ingeniero Macri, que era Macri, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires. O sea, que esto fue una forma de limitar el poder del presidente. Bueno, nada más y nada menos, el presidente tenía el poder de designar al jefe de gobierno de la ciudad más rica de Argentina. Entonces, estas son cosas que nadie, o que no son bien merituadas. Después, por ejemplo, en un sistema político que está muy enrarecido, piensen un minuto qué hubiese pasado si hubiese habido colegio electoral
en la elección del año 2003, a donde sale primero el expresidente Menem, luego el expresidente Kirchner, luego el Ricardo López Murphy y después la doctora Carrió. ¿Cómo se armaba ese colegio electoral? ¿Cómo se podía construir mayoría ahí? Entonces, ese es un tema bastante interesante para discutir. Entonces, la eliminación del colegio electoral. El tema de la elección de los senadores en forma indirecta. Que las legislaturas elijan un senador. Y en una situación, para darle una idea, falleció, pero lo voy a hacer nombre propio, no, sí voy a tratar de hacer, a mí no me gusta criticar a ningún dirigente político en este tipo de charlas, ni menos cuando no está presente. Pero hubo un senador por Catamarca, que era el yerno de la señora de Fortabá, Moedo, que nunca había vivido en Catamarca, pero creo que nunca había pasado por Catamarca. Entonces, ese tipo de formas de elección indirecta a un senador, en una democracia moderna y una democracia participativa, era bastante complejo. Entonces, la elección directa al senador también le da una relación al senador con su pueblo distinta. Entonces, ahí estamos en el núcleo de conciencia básica. Para dar una idea, le voy a contar algo del núcleo de conciencia básica que es bastante interesante. En el núcleo de conciencia básica, en uno de los puntos, era la eliminación de la cláusula confesional. Ustedes saben que el requisito de la Constitución de 5360 era que para ser presidente de la Nación se requiere ser católico, apostólico, romano. La verdad que era una cosa discriminatoria, impropia de estos tiempos. Ustedes saben que están las cláusulas del núcleo. ¿Cuántas firmas? Nosotros los constituyentes éramos 305. ¿Saben cuántas firmas juntaron los que no querían eliminar la cláusula confesional? 135 firmas de constituyentes. Estuvieron a 20 firmas, a 18 firmas de tener mayoría para que no se elimine la cláusula confesional. ¿A usted le parece razonable que en un país como un judío, un musulmán, un ateo, alguna persona que no sea católica, tiene imposibilidad de ser presidente por ese motivo? De ser candidato. Perdón, Marcelo, te detengo en ese punto que a mí me resultaba interesante y que te quería preguntar. Te voy a hacer dos preguntas. Primero con esto, pero sobre todo, no de las firmas, sino de la cocina. ¿Qué presiones de la Iglesia Católica y de otros sectores tuvieron para que esa cláusula no se saque de la Constitución? Esa es mi primera pregunta. Que nos cuentes un poco si ustedes recibían presiones, si recibían llamados. No, porque bueno, eso arranca ese proyecto, creo que por un legislador, no sé si es de un constituyente de Tucumán o de Jujuy, de Tucumán me parece. Y bueno, empiezan a juntar firmas y mucha gente, incluso radicales, una mujer radical, una mujer fantástica, que bueno, firmó, y porque otra mujer radical de Santiago del Estero, y porque era católica, bueno, y muy respetable. En términos individuales es respetable, todo en términos individuales el principio de reserva rige para todos, es respetable que una persona piense así. Ahora, no es lógico. Entonces, más que presiones de la Iglesia, había, la Argentina tenía toda Pero por el aborto sí. ¿Cómo te explicaron? Una conciencia por abajo de algunas cosas. Por ejemplo, hubo una intención de poner la prohibición del aborto en la Constitución. Un movimiento muy importante. Este movimiento lo encabezó Barra. Barra, que había dejado recién de ser ministro de la Corte, y es un abogado importante, es un jurista importante. El doctor Barra planteó eso, y también un número importante de legisladores plantearon que poner en la Constitución que la vida comienza de la concepción en el seno materno, cosa para imposibilitar cualquier legislación, que son legislaciones, bueno, siempre es opinable eso, uno tiene que ser muy respetuoso de la persona que tiene una visión de no abortista, o las dos, ahora simplifican pañuelo verde y pañuelo celeste, las dos son cosas muy respetables, pero bueno, que la Constitución limite eso. Entonces, esas eran presiones que todos los días aparecían. Y bueno. Hacer otra pregunta tiene que ver con el artículo 100 y 101, el tema de jefe de gabinete de ministros. Vos hiciste mención del Consejo de la Consolidación de la Democracia
Y parte del proyecto de Alfonsín, venido por los grupos que venían de Francia, especialmente porque tenía vinculación con Mitterrand, la idea era originaria, era ir de un presidencialismo a un semipresidencialismo, ¿sí? Ese proyecto fracasó bueno, porque no había apoyos políticos. Cuando se incorpora la figura de jefe de gabinete de ministros, que inicialmente generó mucha controversia o discusiones también, que en teorías era para atenuar el hiperpresidencialismo y pareciera como que al revés, digamos, que fortaleció aún más el hiperpresidencialismo. ¿Puedes contar un poco cómo fue ese proceso de por qué la figura de jefe de gabinete de ministros, por qué la selección de esa manera? Bueno, primero, como el jefe de gabinete de ministros tiene que dar cuenta, es el jefe de la administración pública, tiene que dar cuenta ante el Congreso y puede ser sujeto de voto de censura, nosotros creímos que iba a tener una envergadura que después no tuvo. Pero no tuvo en ninguno del gobierno, ni en el gobierno, no por las cualidades personales de los jefes de gabinete, que hay gente muy importante, muy inteligente, sino que no tiene, comparto con vos, es como que quedamos a mitad de camino con el jefe de gabinete. Porque también el jefe de gabinete estaba previsto para que el presidente de la Nación no sufra todos los costos políticos de la administración. Una suerte de fusible. Sí, y la verdad que no fue lo que hubiera pasado en el 2001, ¿no? Sí, exactamente. Y la verdad que no funcionó así. La verdad que no funcionó ni funciona así. Nadie recuerda a un jefe de gabinete de Menem. Si a usted algo no le gustó, recuerda más a Caballo como ministro de Economía que al jefe de gabinete. Y si hay algo que le gustó... Rodríguez. Entonces no... nosotros lo recordamos porque nos gusta la política y digamos todos los días política, pero el hombre... ¿Y no había espacio político para ir a un semipresidencialismo? ¿No existía ni la posibilidad de discutir eso? ¿O sí Alfonsín intentó incorporarlo, pero no tuvo eco en el Bueno, la verdad que Alfonsín intentó buscar una atenuación del presidencialismo también en esa dirección y no se logró consenso. Porque había muchas cosas que eran... A su vez, hay un hecho... después que se firma, había sectores de los medios de comunicación concentrados que cuando Menem saca la reelección, después empezaron a hacer críticas de todas las cosas que componían la reforma que no eran la reelección. Y la verdad que el Partido Socialista, o el presidente Menem, era más reeleccionista que reformista. Pero bueno, cuando la convención empezó a funcionar, hay que ser muy honestos en respetar y en rescatar la posición del presidente de la convención, de Eduardo Menem, que fue impecable. Hay que rescatar, como siempre, las posiciones de Antonio Cafiero, que fue convencional, que es el abuelo del actual jefe de gabinete, que fue un apoyo a las medidas más democráticas y que también fue un aporte muy importante. Para darle una idea de cómo estaba conformada la convención constituyente. El presidente de la convención era el presidente provisional del Senado, Eduardo Menem. El vicepresidente era el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Pierri. Alberto Pierri. El vicepresidente era Ramón Mestre, que después fue el gobernador de Córdoba. El presidente del bloque de Radical era el doctor Alfonsín. Y el presidente del bloque del Partido Socialista era el doctor Alacino, que era el presidente del bloque del Senado. O sea, estaba todo el poder político ahí. Y después estaban entre los constituyentes. Entre los partidos más chicos estaban Natale López de Zavalía, que era presidente de la Academia Nacional de Ciencias Políticas. O sea, los partidos chicos también pusieron toda la carne de la Sí, pero acá dice la doctora Amada algo importante. Los partidos chicos también estaban, por ejemplo, estaba Alberto Natale, que había sido el candidato a vicepresidente del ingeniero Sogray, que era una persona un gran jurista santafesino. Estaba López de Zavalía por Tucumán, que yo creo que López de Zavalía fue por fuerza republicana, que eran del partido de UCI. Yo creo que ellos fueron los que plantearon el tema de no eliminación de la cláusula confesional. Pero no puedo... Sobre ese punto, Bassani, ahí Pablo Arnal hace dos preguntas.
Si Sí. se trató en las reformas, el artículo número 2, que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, y si para vos esta constitución es una constitución confesional o es una constitución laica. Así que si Bueno, ya ha el artículo 2. eso ha dejado de ser una constitución confesional. Nuestra constitución es una constitución laica, y bueno, y esto la Argentina ha tenido... Sí, la doctora Almada va a decir algo. Sí, perfecto. Fue muy interesante el debate, porque Lluverov fue convencional constituyente. El rector de la UBA, Lluverov, fue convencional constituyente. Y es muy interesante el debate, para ustedes que son universitarios, sobre la gratuidad o no de la universidad. ¿Sí? Y ahí se determinó que la universidad era gratuita con equidad. Y van a tener un fallo después en la Corte, al que le interese profundizar, lo que es el fallo Monjes, que permite que las universidades nuevas, supongamos acá 3 de febrero, cobran un arancel, siempre acompañado por un sistema de becas. O sea, esos debates se fueron poniendo fuera del núcleo, eso demuestra que se quería ayornar el debate de aquellos años. La universidad debe ser pública, no debe ser pública, el Estado es confesional, el aborto. Temas que hoy, 20 años después, están en todos los días, fueron también debatidos en un periodo corto, que duró 2 años. ¿Y hubo algunas sugerencias o alguien propuso eliminar el artículo 2 o modificar el artículo 2 que habla de sostener económicamente el culto? No, porque no estaba previsto. No se podía. No se podía, porque la reforma se limita a la ley que declara la ley 24.309, dice cuáles son los puntos a modificar. Por eso es una reforma parcial e integral. Claro. No se podía modificar cualquier... Bueno, los primeros no se podían tocar. Exactamente. Esto es una forma de estas constituciones rígidas a las cuales hacía referencia, ¿no? Que no había un debate abierto de una reforma general. Hubo un convencional que renunció, ¿no? Un sacerdote que renunció. Monseñor de Nevares. Monseñor de Nevares, que era por Neuquén. Una gran persona. Un luchador de derechos humanos. Ahí preguntan de vuelta sobre la figura del jefe de gabinete de ministro, ¿qué ha quedado de eso? ¿Qué elementos se cumplen efectivamente y cuáles no guardaron sentido de la figura del jefe de gabinete? Primero se cumple que puede asignar partidas presupuestarias, que es el jefe de la administración pública, que tiene que rendir cuentas ante el Congreso, cosa que es un avance. Que el jefe de gabinete tenga que ir mensualmente al Congreso, que tenga que contestar los pedidos de informe de los legisladores. Y ha habido un avance, no ha habido todo el avance que nosotros pudimos imaginar en un principio. Pero bueno, es un tema que la Argentina debe ir explorando, pero nosotros no tenemos una cultura parlamentaria. Acá hay una cultura presidencialista, una cultura en general en nuestra región, ¿no? La cultura parlamentaria no es más bien de otras latitudes. Ahí Yael pregunta, ¿de dónde surge la elección de los artículos a modificar? Les cuento que hubo un pacto de Olivos, que fue el pacto, como dijo Marcelo Bassani, que el pacto entre Alfonsín, que era presidente del partido, y el presidente de la Nación, que es Carlos Menem. Se pusieron de acuerdo para el núcleo de coincidencias básicas. Quizás la pregunta es, de esa primera reunión, ¿es toda esa rueda de negociaciones del Pacto de Olivos al núcleo de coincidencias básicas? ¿Nos podés contar cuáles fueron los puntos más ríspidos, donde hubo más disputa entre Menem y Alfonsín? Primero, uno de los puntos rípidos es que era una sola reelección. Y que el primer mandato se tomaba como primer mandato, que el mandato por el cual estaba transcurriendo el presidente Menem se tomaba como primer mandato. Eso fue una... ¿Por qué? Porque en Córdoba, en la reforma de la provincia de Córdoba, no había sido así. Y en San Luis tampoco. Y en San Luis tampoco. Entonces, ese era el tema. El segundo tema, el balotaje. Fue un gran debate el tema del balotaje. Porque como ustedes sabrán, balotaje hay en pocos países del mundo. Hubo en Portugal, en Francia, pero Francia es un país unitario y a la segunda vuelta van todos. Va el alcalde de Lille y el diputado por Marsella. Y acá el balotaje queda reducido a la figura del presidente y vice, no van los legisladores. Entonces hubo todo un gran debate
sobre el tema de balotaje. Hubo un gran debate sobre el tema del senador por la minoría, el tercer senador, cómo se elige el tercer senador. Incluso hay una cláusula transitoria. Bueno, hubo un gran debate sobre el tema de los límites de los DNU, los decretos de necesidad de urgencia. Bueno, fueron meses de gran tensión. Había que alinear a los bloques políticos para que debatan en simultáneo. En simultáneo de eso había recambio legislativo, porque era un año de recambio legislativo. Fenecía una Cámara el 10 de diciembre e iniciaba otra, y era otra composición de la Cámara la que tenía que debatir. Así que fue bastante... Por ejemplo, piensen esto, ¿no? La Constitución del 53 era tan la Constitución de las carretas que el periodo legislativo era del 1 de mayo al 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque los diputados del interior venían en carreta. Hoy el periodo legislativo es del 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Entonces, eso también era muy favorable al Poder Ejecutivo, porque solamente se podían debatir los temas que el Poder Ejecutivo habilitaba durante 7 meses del año. Entonces, fue un proceso muy interesante. Yo creo que para mirar la reforma constitucional hay que decir todo lo que se logró y todo lo que se evitó. Porque ustedes piensen que la Argentina después tuvo otro proceso político de consolidación del sistema político. El peronismo, con Alfonsín, por primera vez pierde una elección libre. Y después, con De la Rúa, por primera vez el peronismo pierde una elección desde el gobierno. Y después el doctor De la Rúa tiene que renunciar y hay un proceso de sucesión presidencial normal. Y la Argentina volvió a un proceso de normalidad. Entonces, yo creo que la reforma evitó muchas cosas, que la elección directa del jefe de gobierno ha sido un avance, que la nueva forma de designación de jueces muchas veces tiene muchas críticas, el Consejo de la Magistratura, y muchas veces las críticas son muy razonables, pero la designación de jueces que había en la vieja Constitución, a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado simplemente, era una situación compleja, ante una fuerza política que hubiese controlado el Senado y el Poder Ejecutivo podía haber tenido una actitud bastante de atropello. Entonces, la Argentina me parece que se fue consolidando institucionalmente. Nosotros llevamos 37 años en un proceso democrático ininterrumpido. Ustedes saben que en el medio del funcionamiento de la Constituyente fue la AMIA, ¿no? La explosión de la AMIA fue en el medio del debate de la Constitución. Exactamente, fue el 17 de julio del 94. Ese día yo vine con el doctor Alfonsín al acto de la AMIA, Jesús Rodríguez y Simón Lázara, que era asesor nuestro. Vinimos en un avión y que consiguió el Chami Cáceres al acto repudio. Sebastián, ahí tenía una pregunta sobre los DNU. Sí. Bueno, yo quería preguntar respecto del rol de la Comisión Bicameral Permanente, si nos puede contar lo que se discutía en la convención. Bueno, hay material fílmico, uno puede ver, por ejemplo, el debate entre Alfonsín y Chacho Álvarez al respecto. Y Alfonsín decía, bueno, en realidad lo que estamos haciendo es institucionalizar una práctica, digamos, llevar a la Constitución los usos y costumbres, porque los decretos ya, digamos, el presidente ejerce esa facultad legislativa, decía Alfonsín. Ahora, el punto es que yo he leído algunas de sus intervenciones en la convención, y usted decía, bueno, en realidad lo que vamos a hacer es vamos a establecer un control preventivo de la Comisión Bicameral Permanente. Bueno, quería ver si usted nos podía hablar sobre hacer un balance, en realidad, sobre la función que ha tenido la Comisión Bicameral Permanente. Entiendo yo que no es un control preventivo, en realidad es un control a posteriori, no es a priori, sino a posteriori, más bien testimonial, que no tiene mucho efecto concreto sobre el decreto. Bueno, quería ver si usted comparte esta opinión y se nos puede decir algo al respecto. Primero era un uso y costumbre
como bien vos decís, que ahora está reglamentado. Quizás habría que, la reglamentación tendría que ser más minuciosa, más estricta, con plazos más cortos, podría ser. Pero bueno, esos son todos los temas post-constituyentes que el Parlamento tiene que darse una tarea y que todavía faltan esos temas. Todavía hay mucha legislación pendiente de la reforma constitucional. Hay un libro interesante escrito por un gran constituyente, que es Antonio María Hernández, que dice las cosas pendientes, y un hombre que es un gran conocedor. Y bueno, yo creo que por ahí habría que repensar, por ejemplo, cómo funciona el Consejo de la Magistratura, habría que repensarlo seriamente. Cómo funciona la Comisión Permanente, habría que pensarlo seriamente, si buscar algunos mecanismos técnicos más eficientes. Me parece que habría que acortar los plazos. Bueno, sí, comparto que es un tema que todavía falta mejorarlo, ¿no? Pero bueno, la Constitución da el marco. Marcelo pregunta, ¿qué fuerza política promovió la incorporación de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional? La verdad es que todos. Bueno, un consenso eso. Había un consenso generalizado. Yo soy muy radical y uno cuando habla siempre tiene que decir dónde habla. Los derechos humanos en Argentina tienen una valoración o una jerarquización antes y otra después de la presidencia del doctor Alfonsín. Me parece que el doctor Alfonsín, por suerte y agradecido a las nuevas fuerzas políticas que hoy goza de un reconocimiento casi unánime, ha sido el gran paladín de la lucha por los derechos humanos en Argentina. Y bueno, y también el doctor Alfonsín y todo su bagaje durante muchos años fue lo que se incorpora, pero también, por ejemplo, trabajó mucho en este tema Juan Pablo Cafiero, que fue constituyente, que es el padre del actual jefe de gabinete. Bueno, la incorporación no, Antonio. No, Antonio es el abuelo de este chico. Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, es hijo de Juan Pablo Cafiero, que fue diputado conmigo. ¿Fue convencional? Por el Frepaso. Por el Frepaso. Y bueno, y Juan Pablo Cafiero, por lo que sigo a decir, una persona que yo me acuerdo que ha trabajado mucho el tema, es Juan Pablo, un gran legislador, un gran constituyente. Después la doctora Carrió, después, bueno, obviamente el doctor Alfonsín, y después el peronismo acompañó a esas tengo cosas. Una pregunta, tengo una pregunta que se me está ocurriendo ahora, digamos, obvia, pero a ver si la podemos pensar juntos. ¿Por qué quería la reelección Menem? Más allá de la cuestión del continuar, pero ¿dónde surge la negociación o el acercamiento al radicalismo, Alfonsín? ¿Es un proyecto que también tuvo Alfonsín en su momento? Sí, Alfonsín tuvo un proyecto de reforma de la Constitución. Yo primero te voy a hacer un análisis que lo he escuchado pocas veces, para mí yo siempre... El periodo de 6 años era un periodo... No era largo el periodo, pero había 2 renovaciones parciales. Yo si hubiese habido un periodo de 6 años, con renovación parcial cada trienio de los diputados, no me asustaría. Pero vos tenías del 83 al 89, tenías del 85 al 87. 2 elecciones de tercio, de término, que eran complejas, 2 elecciones en medio de un mandato presidencial. Entonces, Alfonsín siempre pensó que había que tener un solo mandato, una sola elección de medio término. Y bueno, es razonable, toda persona que es presidente puede pensar que 6 años es poco, no es ni el primer ni el último presidente que se quiera elegir. La Constitución, fuente de nuestro modelo constitucional, que es la Constitución americana, prevé la reelección, con un hecho, pues es que se discutió mucho si había reelección y que después de un periodo el presidente podría volver a ser candidato. Es una discusión que no apareció. En Estados Unidos está prohibido. Porque en Estados Unidos estaba prohibido, y yo estuve en una discusión, me acuerdo, con Cora y alguien más. Y al final Argentina no tomó ese criterio. Y bueno, porque una persona puede ser joven, y puede ser candidato
50 años y a los 58 años cumple los 2 mandatos y después una situación particular del partido político, una fuerza política requiere de los servicios de la persona. Marcelo, ¿y por qué la figura del balotaje? Hay un balotaje a la Argentina que es el 45% y no se optó por la figura del 50%. La limitación política era esa. Bueno, esa era la limitación política, pero a su vez, no solo eso, era también el tema de que esto se mezcla con el tema de que al balotaje solamente va el presidente y vice. ¿Por qué? Porque el otro debate que se dio, el debate lo dio una persona que termina siendo amigo, el doctor Cuyen. Nosotros tenemos una asociación de constituyentes que ahora es presidente García Lema, y hasta hace poco fue el presidente Iván Cuyen. Y Cuyen era uno de los que más discutía este tema. Y me dice, bueno, ¿y qué pasa si gana el que sale segundo en la elección? Porque vos en la primera elección constituís uno de los poderes del Estado, que es el poder legislativo, elegís todos los senadores, o el tercio de senadores que elegís, el 50% de los diputados que elegís, y después ahí va al balotaje solamente el presidente. Y con Macri se dio eso. Ganó el que salió segundo en el balotaje. Y ustedes fíjense que Macri no le quedó ninguna ley en el tintero. Esto también hay que hablar de la madurez de la fuerza política, ¿no? Del propio peronismo. Macri no puede decir, yo tuve dificultades de gobernabilidad porque diputados o senadores no me acompañaron. Y les voy a dar un dato. El PRO tenía 40 diputados y Cambiemos en su conjunto 80. Y para el quórum son necesarios 129. Y entre los dos tendrían 25 senadores. Y los senadores son 72, lo que significa que para el quórum necesitas 36. Está muy lejos. Y ganó el que salió segundo y la Argentina pasó otra prueba institucional. O sea, que va marchando con tensiones, con idas y vueltas, Argentina institucionalmente va marchando bien. Ángel Navarra pregunta si quedó algo en el tintero, qué quedó en el tintero, y Pablo Arnal también va por ese lado, qué propuestas llevó el radicalismo y que no fue tratado o quedó ahí pospuesto en el debate, y si considerás que es momento de volver a reformar la Constitución. Mirá, primero, en el tintero, como fuerza política no quedó nada porque nosotros fuimos, el radicalismo fue el que le puso la sustancia al núcleo de conciencias básicas. ¿Qué significa? El Ministerio Público como órgano extrapoder, la creación de la Auditoría General de la Nación, la creación de la figura de jefe de gabinete, la elección directa del presidente y vice, el balotaje, la elección directa de los senadores, la creación del Consejo de la Magistratura. Entonces, en el tintero no quedó nada, porque eso estaba, incluso porque nosotros, los convencionales radicales, fuimos después de una convención del partido en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, a donde se discutió qué íbamos a proponer y discutimos sobre el núcleo de conciencias básicas. Entonces, te puedo decir, en el tintero no quedó nada. Y si yo creo que hay que producir una nueva reforma constitucional, es muy difícil producir una reforma constitucional sin consenso. Yo desaconsejo a cualquier fuerza política que plantee ese tipo de cosas. Ustedes fíjense que la fortaleza de la Constitución. Cuando terminaba el mandato del presidente Menem en el año 99... ¿Puedo decir una cosa? Sí, adelante, doctora. Los que éramos antipactistas, que estábamos en la vereda de frente, los de la Ruista, nosotros fuimos a Santa Rosa y aceptamos el resultado electoral. Entonces el partido quedó cohesionado, estábamos enojados porque no queríamos la reforma. Pero cuando funcionaron los mecanismos del partido, el resultado de Santa Fe fue legítimo. Después nos llevamos, bueno, poder elegir el jefe de gobierno, que para nosotros fue el primerito para construir poder. Y después la jerarquización que le da la Constitución a los partidos políticos. Entonces, esa cosa de partido donde no había boicotización también queda consolidada en ese proceso electoral. Porque los partidos discutieron, el Partido Socialista lo discutió. Menem tenía una amplia mayoría, pero había muchos sectores que no eran menemistas, y tuvieron que ir acompañando. O sea, que la Constitución que tenemos es mejor que la que teníamos.
La reforma constitucional evitó la tensión institucional que había, que era muy compleja. Yo creo que ha habido un avance en el derecho constitucional, que ha habido un avance, una modernización de la Constitución. El ejemplo más práctico de fondo es los periodos legislativos. Que vos tengas 5 meses de periodo legislativo no tiene ninguna razón, salvo que los diputados tardaban 2 meses en venir de Tucumán. Entonces yo creo que no se puede decir que haya quedado algo en el tintero. Pero ustedes fíjense, después, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner terminaba su mandato de nuevo, aparecieron voces, la RR, y nadie se anima, porque nadie se anima a tocar una constitución que tiene una gran legitimidad. Participaron 19 partidos políticos, 19 bloques había. Ustedes saben lo complejo que es 19 bloques para manejar un debate, cosa que el senador Menem lo manejó con una gran jerarquía, con mucho respeto por toda la fuerza. La juraron todos los diputados, todos los senadores juraron la Constitución. Entonces me parece que ha sido un avance y después ha evitado muchas cosas, ¿no? Yo no sé cómo funcionaría la Argentina con procesos políticos tan complejos si hubiese colegio electoral. La verdad que yo estoy satisfecho con la... Yo le quería preguntar justamente sobre este tema. Alfonsín alguna vez escribió sobre esta tensión entre democracia y república, ¿no? Que son conceptos que tienen un parecido de familia, pero en algún punto pueden entrar en tensión, ¿no? Porque, bueno, yo lo que veo es, no sé si usted lo comparte, que Menem estaba más volcado hacia una suerte de populismo, si se quiere. Bueno, si no hay acuerdo, vamos a llamar a consulta, y digamos, y Alfonsín más a un eje republicano, de acuerdos institucionales, de consensos institucionales, pero en desmedro quizás de la democracia, de la regla de la mayoría. No sé si... Sí, son tensiones que existieron y que conviven, y son fuerzas políticas que la fase agonal priorizan otras cosas. Pero bueno, esa es la fase agonal de la política. La fase arquitectónica del Pacto Vivo fue, la verdad que hay que estar contento cómo fue sorteando todas estas cosas la Argentina. La Argentina tiene un proceso democrático bastante interesante, bastante amplio. Ha habido un avance legislativo por doquier en el proceso democrático, fundamentalmente en los primeros años del doctor Alfonsín. Nadie se hubiese imaginado en el 82 o en el 83 que iba a haber juicio de castigo a los militares. Nadie se hubiese imaginado que Argentina iba a ser un ejemplo en el mundo por su proceso de salida democrática. Nosotros cuando se cumplieron 25 años del año 83, hicimos un acto muy grande, un gran grupo de amigos en una parte, y el doctor ya andaba mal de salud, así que no pudo asistir, pero hicimos un video que lo grabaron varios expresidentes contemporáneos con el doctor, y entre los cuales lo grabó el Lago, lo grabó Sarney, lo grabó Sanguinetti, lo grabó el americano Harris. No. Bueno, Lagos dice algo muy interesante. Dice: ustedes los argentinos creen que Alfonsín fue el mejor de nosotros porque fue el primer presidente democrático de América Latina. Y Lagos dice: no, fue el mejor, no porque fue el primero, porque fue el mejor, dice. Yo estaba preso en una cárcel, en una ciudad limítrofe con Neuquén, y fue Alfonsín a inaugurar una obra en Neuquén, y el tipo de la celda al lado me dijo: che, Lago, ahí el presidente de la Argentina está pidiendo por tu libertad. Entonces, ese proceso, ese liderazgo de la Argentina en nuestra región y ese aporte que ha hecho a la democratización de los países vecinos. Nosotros fuimos parte del comando del no en Chile, siendo muy jóvenes. Así que ha sido todo un proceso muy interesante. ¿El comando de, perdón? Comando del no en Chile. Un plebiscito en Chile
y nosotros fuimos miembros del comando del no, que habrá muchos legisladores jóvenes que estábamos ahí, y la verdad que el proceso del doctor Alfonsín ha sido, el proceso del radicalismo, del 83 al 89, ha sido un proceso histórico que va a tener, que nosotros tenemos la suerte, y eso hay que agradecerle a las demás fuerzas políticas, que goza hoy de un consenso casi unánime. Y Alfonsín tiene muy bueno a todos los jóvenes que lo reivindican, que lo valoran, y también tiene bueno lo mejor que ha tenido Alfonsín de los enemigos. Las peores personas de la Argentina siempre fueron enemigos de Alfonsín. Ha tardado un poquitito igual, Marcelo, ¿no? Porque durante su gestión se tardó mucho, sí. todas las Fuerzas Armadas, los sectores. Sí, pero es verdad que ha tardado, pero yo te digo, vos decime de un presidente que a 10 años abandonó el gobierno, que a 10 años de haber fallecido algún líder de nuestra historia, tenga el nivel de unanimidad que tiene Alfonsín. No hay caso en la historia, presidentes muy importantes. Mi hijo se llama Hipólito, así que soy un gran irigoyenista, ¿no? Pero Irigoyen murió en el 33, en julio del 33. Irigoyen en el 43 no tenía la unanimidad que tenía el doctor. Perón ha sido un líder político muy importante y hay muchos. Alfonsín es como que todos hemos contribuido y bueno, nosotros, te vuelvo a decir, hay que ser agradecido, incluso agradecido a gente de otras fuerzas políticas, por ejemplo, los homenajes que le ha hecho Antonio Cafiero Alfonsín, nosotros como radicales deberíamos elogiar mucho más al nombre como fue Antonio Cafiero, que fue un gobernador que en momentos difíciles no le sacaba el cuerpo a la democracia, en un proceso político tan tenso. Nosotros, por ejemplo, para darle en estas reuniones que hacemos nosotros de constituyentes, de ex-constituyentes, una reunión bastante seguida la hacemos, Eduardo Menem un día dijo que lo más importante que le había pasado en su vida política era haber sido presidente de la Convención Constituyente. Y en términos personales, haber gozado del reconocimiento y del respeto del doctor Alfonsín fue una de las cosas más importantes que le pasó. Entonces, de una democracia tan confrontativa, porque Alfonsín no era un tipo que hacía concesiones en las ideas, era un tipo firme, no era un tipo maleable, y que tenga hoy el nivel de respeto que tiene la dirigencia política, incluso del actual presidente, todo, para nosotros es un orgullo y es un activo de nuestro partido y bueno, de nuestra propia modesta historia, ¿no? ¿Hoy seguís con actividad política, Marcelo? No, mi vida es, yo trabajo de abogado desde el año 93 todo el día, pero soy un político sin apetencias electorales. O sea, a mí no me interesa ningún cargo, soy un radical, voy a todos los actos que puedo, mi universo de 10 personas que hablo por día, 9 son radicales, pues bueno, mi universo de amigos son toda gente del partido, y bueno, me veo con todo, con el que se lo ocurra veo a radicales que están en el partido, a radicales que se fueron del partido, y trato de siempre tratar de explicar la necesidad de reconstruir, de mejorar la competitividad electoral del partido, de volver a acompañar el proceso, de que todo el mundo que fue militante y que tiene el orgullo de haber militado con el doctor sí, como tienen muchos de ustedes, que vale la pena ser radical, que el radicalismo le ha hecho aportes importantísimos a la vida institucional y democrática de Argentina, y bueno, yo particularmente tuve el honor de ser secretario grande del bloque de Jarulaski en diputado y ser constituyente con el doctor en Santa Fe, así que bueno, me doy más que por cumplido en mi vida pública, pero soy un radical, nunca corté una boleta, nunca la cortaría, soy una persona de partido. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Sobre el tema de la relación entre lo económico y lo político, lo institucional y lo económico. Que esto es algo que también yo he visto en el debate de la constituyente, de que una reforma constitucional iba a mejorar la calidad de vida de los argentinos, que iba a traer, digamos, de alguna manera cierta prosperidad. Y me acuerdo de las palabras
Alfonsín, de la democracia y la relación con, bueno, con la democracia se come, se educa, se cura. ¿Cuál es su reflexión aquí y ahora sobre la relación entre lo político y lo económico? Bueno, la relación es indisoluble. La política tiene relación con la economía. La buena política, las buenas instituciones podrán generar posibilidades de inversión, de un movimiento económico que lleve prosperidad. Que la situación social de Argentina es difícil, que hay una situación social de deterioro, es indudable y no es indiscutible, que esta situación de deterioro, una de las formas de no abordarla profundamente es ponerle nombre propio. La culpa es de Menem, de Alfonsín, de la Rúa, de Kirchner, de Macri. Me parece que los problemas de Argentina son más complejos. Tenemos un problema de baja productividad, tenemos un problema de costos de flete, etcétera, muy importante en Argentina. Nosotros estamos muy lejos en términos de distancia del mundo de los grandes centros de producción y de consumo. Estamos en un mercado muy cerrado, muy chiquito. El Mercosur no generó la sólida relación económica que los líderes que crearon el Mercosur habían pensado, y bueno, y la Argentina necesitaría abrir nuevos mercados. Estamos en una situación compleja, bueno, sumado a la situación actual de una situación de una crisis por esta pandemia mundial que también complica. Pero, bueno, yo creo que a las crisis hay que pensarlas, estudiarlas, profundizarlas, escuchar a la gente que más sabe, y centralmente no hay que ponerle nombres propios. Es una forma de banalizar el problema. La Argentina tiene un problema estructural que la dirigencia política tendrá que abordar, que habrá que abordarlo con acuerdo. Me parece que la Argentina necesita, lamentablemente, el tema del Pacto Olivo y algunos medios que han sido tan críticos han generado como la palabra pacto como una cosa peyorativa. Y la Argentina necesita más acuerdo, más pacto, más que conversen más la dirigencia política, la dirigencia social, la dirigencia empresaria. Políticas de Estado, ¿no, doctor? Políticas de Estado. Sí, política de Estado, pero no, más que todo el mundo dice política de Estado. Pueden decir, mira, 4 o 5 temas, los cuales, por ejemplo, nosotros tenemos que ir a un ciclo lectivo que empiece el 1 de marzo y termine el 10 de diciembre. Y eso hay que ir a eso. Eso sería que el 1 de marzo empiecen las clases para los chicos de los colegios públicos, de los colegios privados. Sería elemental, pero casi elemental. Y bueno, no podemos encontrar entonces, alguna forma de resolverlo. Que van a decir, bueno, la crisis, los docentes, que ganan poco, entiendo todo eso. Pero si nosotros no podemos decir que todos los chicos tengan los mismos días de clase, estamos en una situación que estamos quitando oportunidades. Y como eso hay 4 o 5 cosas elementales, mirá, hace varios años que no empiezan las clases 1 de marzo. Y eso hay que dejarse de buscar una forma de... La carpa contra Alfonsín, la carpa contra Menem. Buscar una forma y a su vez yo no pienso mal, obviamente, la dirigencia docente, pero bueno, tendrá que buscar una forma, sentarse a paritaria el 1 de enero para no llegar a marzo tironeando. Habrá que buscar una forma. La Argentina es un país que casi nosotros podemos decir que está mal organizado. Nosotros producimos alimentos para 400 millones de personas. Somos menos de 50 millones de personas. Y cobramos a esos 400 millones a esos alimentos para 400 millones de personas, le cobramos impuestos altísimos. Y con lo que recaudamos los impuestos nos podemos organizar para que todos los argentinos tengan una mesa puesta. Entonces, acá hay un problema, y esto no es un problema de una fuerza política coyuntural. Y ponerle el nombre propio a esto es reducir el problema y no abordarlo con seriedad. Estamos complicados. Un lujazo, bueno, Marcelo. chicos, Muchísimas gracias ha sido un gusto por prestar tu tiempo. Muchas gracias. Es muy valioso. Siempre que pueda ayudar, estoy a disposición. Me cuesta ir hasta un lugar a otro, pero siempre te puedo ayudar y siempre
a ser Mil, un mil, gusto. mil gracias y mil gracias a los presentes por participar, a los jóvenes por... Ahí veo que está Lucio también, que es un titular de cátedra muy prestigioso de la universidad. Lucio, si querías decir algo, desmutealo, por favor, Seba. Sí, un segundo. Para Lucio, que estás muteado. Claro, me tienen, claro, como esto se conectó con mi teléfono cuando yo chateaba, pensé que le hacía ruido. Espera 2 segundos, Lucio, que estás muteado. Lucio se puede mutear solo. Sí. No. Pero vos, Moni, es Mónica Almada la que está ¿Cómo ahí está? al costadito. Ahí está. Bueno, es Moni Almada. ¿Cómo estás tanto? Bueno, no, como hay, muy bien, estoy muy bien. Contaron sobre el tema del jefe de hablar yo Se escucha muy cortado, Lucio. Muy cortado. sino que me acompañe Bassani, etcétera. Como hay tantos jóvenes y tantos jóvenes, y preguntaron, yo quería hacer una aclaración porque a lo mejor hay algunos que no tienen muy en claro cómo funcionaba la Constitución de 1853-60 y cuál fue la idea para evitar los golpes de Estado que eran reiterados en la República Argentina desde 1930. El premio en su mandato. Los diputados duraban 4 años en su mandato y la Cámara se renovaba por mitades cada 2. Los senadores, antes de la reforma de 1994, eran 2 por cada provincia y a esos 2 senadores los elegían las legislaturas provinciales y los senadores duraban 9 años y la Cámara se renovaba 1/3 cada 3. Pero esa renovación de senadores no se hacía por provincia o por distrito, sino de una misma provincia, esos 2 que eran elegidos por las legislaturas podían elegirse en distintos tiempos. Entonces, aquí hay un tema de ingeniería constitucional. De 6 años, el presidente pasaba a durar 4 años, una posibilidad de reelección, y los diputados seguían durando 4, con renovación de la mitad de la Cámara cada 2, y los senadores, en lugar de 9 años, se pasaba su mandato a 6. Y en lugar de renovarse 1/3 de la Cámara, se renovaba 1/3 de los distritos electorales cada 2 años, haciendo la elección conjunta y simultánea de los 3 senadores por cada distrito. Entonces el presidente de la República no tenía una elección a los 2 años de su gobierno para renovar la mitad de la Cámara de Diputados, una elección al 3er año de su gobierno para renovar 1/3 de los senadores, no tenía una elección al 4.º año de su gobierno para renovar la otra mitad de la Cámara de Diputados. Entonces el esquema era, si nosotros lo acortamos a 4, va a haber solo una elección de medio término
en el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente va a sufrir solo una elección a los 2 años. Esa elección le va a renovar la mitad de la Cámara de Diputados y le va a renovar 1/3 de los distritos de los senadores. Pero como estamos agregando un senador por la minoría, allí el bipartidismo va también a jugar mucho, en el sentido de que si yo tengo un partido que tiene mayoría en una provincia, por lo tanto, o el senador de la minoría es del otro gran partido político o es de un partido provincial. Y lo mismo, o a los 2 senadores de la mayoría en Neuquén son del Partido Popular Neuquino, pero el de la minoría o es radical o es peronista. Entonces, ¿qué hacía eso? Que si se creaba la figura del jefe de gabinete, y todos ustedes chicos pueden ir a ver el artículo 100, el 101, dice que el presidente es el responsable político de la administración, y si uno va al jefe de gabinete dice que es el responsable de la administración. Entonces, ¿qué se podía producir? Que si el presidente de la nación en su segundo año de gobierno perdía las mayorías parlamentarias, se podría producir un desdoblamiento de la figura del presidente, que se convertía en jefe del Estado y por otro lado descargaba la responsabilidad del gobierno en el jefe de gabinete. Por supuesto, solamente para decirte que acompaño a Bassani en esto. ¿En qué nos equivocamos? En que la cultura política argentina del presidencialismo pudo más que la ingeniería constitucional. Bueno, perdón, no quería meterme tanto, pero acompáñame en la idea o corregime, etcétera, digamos. Y ahí está Moni también, que estuvo en la cocina del asunto, ¿no? No, gracias que te metiste, porque yo participé justamente en la comisión del tercer senador. Estábamos en esa comisión, Yoma, Corach y yo. Y exactamente el debate fue ese. Es como si hubiese estado, exactamente todo el debate fue ese. Es perfecto, fue muy ilustrativo y más claro imposible. Así que te agradezco mucho, fue un aporte, exactamente eso fue el tema del tercer senador. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Marcelo. Y a Moni también, un abrazo, Mónica, tantos años. Yo soy la colada porque Marcelo tenía un problema de conectividad y vino a casa, entonces empezamos a charlar, y el hecho que él fuera tan alfonsinista y pactista, y yo de la Ruista antipactista, aunque después fui delegada por el doctor de la Rúa por el tema de la autonomía, empezamos a cambiar opiniones, a acordarnos, y bueno, terminó siendo una charla muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Marcelo. Tienen que armar sobre la Constitución de Ciudad de Buenos Aires y la Constitución del Estado de Guanabara, que es la base que se tomó para la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, cosa que muy poquísima gente sabe en las reuniones en la casa de Elsa Kelly. Yo, como soy la primera que no entró, participé de todas las peleas y de lo poco que quería de la Rúa que fuera una constitución tan a la medida y, como vos bien decís, de ideas zafaronianas, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante que los chicos quieran conocer la cocina. Nosotros caminamos a la mañana y recordamos cosas, y hace poco tuvimos una charla muy interesante con Eduardo Menem, recordando todos esos tiempos y las intenciones, y a nosotros se nos ocurrió, bueno, servirá, por ejemplo, el ombudsman. Casi nos mata Eduardo Menem, porque era un hijo del ombudsman. Bueno, muchas la idea gracias. es hacer varios encuentros. Justamente le iba a pedir a Marcelo si me pasaba el teléfono de Eduardo Menem, y también con la Tuta Hernández, y también tenemos comprometido Sebastián, se comunicó con Titulio de Santa Cruz. Está bien. Cuando quieran tratar el tema de lo post constituyente, Mónica y Hernández te lo pueden ayudar mucho. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que quedan pendientes? Hay dos tipos que son interesantes, que son García Lema y Paisao, ¿no? Sí. Para temas técnicos de todo el tema de la Corte de ahora, me parece. Bueno, lo liberamos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por su generosidad, gracias a todos los chicos.
y los seguiremos invitando para los otros encuentros con los protagonistas de esto, que fue para nosotros recontra interesante. Gracias a todos. Nos vemos.